Bien, entonces estamos diciendo que ¿qué cosas pueden conducir a un cristiano a la apostasía? Seguimos dando respuesta. Sí, estamos diciendo que por pecado voluntario que permanece sin arrepentimiento y confesión. De ahí que todo pecado confesado debe ser perdonado por el Señor, pero pecado que no es confesado es pecado acumulado. El pecado siempre será y es una cuenta que crece. Nuestra vida constante de permanente reconciliación con el Señor, búsqueda de su perdón, es muy conveniente y es muy saludable, y así estaremos pues cerrando puertas, por así decirlo, a la apostasía. Pero también el declarado rechazo consciente de la verdad, el hecho de que un cristiano antes sensible, fogoso en su primer amor, servicial, casi imparable en la búsqueda de Dios y en el servicio a Dios, empieza a entrar en una diferencia espiritual, termina cuando ya va camino a la apostasía, termina cerrando sus oídos a la verdad, endureciendo su corazón delante de Dios y también teniendo en sí una conciencia empedernida, insensible ya al trato de Dios en su vida. Y finalmente puedo decir que por irresponsabilidad ante Dios y la iglesia. Recordemos que hay dos cosas que tienen que ver con nuestro mantenimiento tanto en el Señor como en la iglesia. Estas dos cosas es nuestra identidad y nuestra identificación. Sí, son dos cosas importantes. Nuestra identidad con Dios debe estar bien definida a partir de la conversión, de la regeneración, de nuestra adopción como hijos suyos. Sí, nuestro caminar de allí en adelante con el Señor, esa es nuestra identidad, pero también nuestra identificación con una iglesia local. Esto también es muy importante. Cuando ambas cosas dejan de darse, aunque hay hermanos, hay cristianos que nos dicen de repente, mire, yo ya no me congrego, pero mi relación con Dios, mi identidad con el Señor permanece invariable. Debo decir que lo uno siempre afectará a lo otro y finalmente las dos cosas pueden ser afectadas si no atendemos a cualquiera de las dos, nuestra identidad con Dios y nuestra identificación con la iglesia. Dando respuesta a la pregunta número 6, ¿es el hombre apóstata por naturaleza? La respuesta es sí. ¿Desde cuándo el hombre puede ser considerado apóstata por naturaleza? Tenemos que trasladarnos muy rápido a la caída, desde la caída de Adán en el huerto del Edén, desde allá hasta nuestros días. Me permito dejarles como material de estudio aparte. Les encargo, por favor, el estudio es una especie de tarea, ¿verdad? Romanos 1, 18 al 32. Ustedes en algún otro momento lo habrán leído seguramente, habrán escuchado alguna prédica, algún estudio ya referente a estos versículos, pero para reafirmar algunas cosas. Ahí está. De manera descendente, así, hasta tocar fondo, desde el versículo 18 se puede iniciar la lectura, aunque el énfasis, tengo aquí ya abierta mi Biblia, en este versículo 21, ¿sí? Porque ahí es donde el apóstol Pablo nos sitúa exactamente, él puntualiza eso, ¿sí? Cuando dice, Romanos 1:21, pues a pesar de haber conocido a Dios, Adán conoció a Dios, conocía de manera cercana e íntima a Dios. Sí.
Dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Abro un pequeño paréntesis por ahí para de antemano señalar, ¿verdad? Si es necesario que lo haga, que esta es la religión de por sí primera, la original, la religión monoteísta. Adán no conoció a ningún otro Dios, sino al único Dios verdadero, al Creador, al Redentor, al Soberano, al Rey del universo. ¿Sí? Entonces aquí, al ocurrir esta desconexión, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. A partir de allí, como sabemos, el hombre, la persona de Adán, murió inmediatamente, murió espiritualmente. Paulatinamente y muy lentamente comenzó a morir físicamente. ¿Sí? Y el camino se llenó de oscuridad para él. Y ustedes pueden seguir leyendo, ¿verdad? Les encargo, por favor, ya lo dije, hasta el versículo 32. Ya lo que dice el versículo 32 es tocar fondo. ¿Sí? Y si la temática aquí la sostenemos en cuanto a apostasía se refiere, ahí está el asunto. El apóstata puede llegar no hasta donde sea, sino hasta donde quiera, ¿sí? Y aún, ustedes van a encontrar de manera alarmante, preocupante, que hay una intervención directa de parte de Dios, aún para impulsar al hombre en esa dirección y caída hacia abajo, hasta tocar fondo, en el versículo 32. Bien. Llego a la pregunta número 7. ¿Es de consecuencias graves la apostasía? En mucho ya lo estamos diciendo. La respuesta es sí. ¿Por qué? Tengo solo 3 puntos aquí. Debe haber más. ¿Es de consecuencias graves la apostasía? Sí, porque ataca directamente a la soberanía de Dios. Dios deja de ser el número 1, el primero. Es desplazado, hay un desplazamiento voluntario por parte de la persona, por parte de ese creyente, de Dios, ¿sí? Y otras cosas, otras creencias, otra doctrina van a ocupar el lugar, por no decir otro Dios, otras deidades, lamentablemente. Otra cosa es que la apostasía ataca directamente a la divinidad, así como a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es Dios hombre. Jesucristo hombre, divino y humano. Esa es una de las doctrinas centrales, fundamentales del Evangelio, del cristianismo. De esto, aunque alguien nos diga estás mal, estás equivocado, Jesucristo no es Dios, no vamos a dar lugar a ninguna cosa así, ¿verdad? Entonces la apostasía es grave en este respecto, porque ya sea que despoje, entre comillas, despoje a Jesús de su divinidad en cuanto a esas enseñanzas o esa doctrina, o como los gnósticos del pasado, que estuvieron diciendo que si Jesucristo era Dios o era divino, ¿por qué tenía que haber tomado la materia o haber estado en la materia, en un cuerpo humano? Ya que para los gnósticos la materia era lo más bajo, lo más miserable, que no valía absolutamente nada, y que un ser divino jamás se relaciona o tiene nada que ver con la materia.